Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo un nuevo tutorial, uno sencillito de copas por tallas. Estas copas son redondas y las vamos a hacer en punto relieve. Tenemos la talla chica, la mediana y la grande, y les voy a ir contando cómo adaptarla a lo que ustedes necesiten o a cualquier tipo de hilo. La verdad es que son sencillitas de tejer, son repetitivas. Lo que haces para la chica lo necesitas para la mediana y la grande. Y puedes adaptar a la talla que tú quieras, puedes hacerla más grande o hacer entre esta y esta dependiendo del hilo que tú tengas. Pero antes las invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que no se pierda ningún video que yo suba. Para hacer estas copas vamos a necesitar un hilo de algodón, más o menos estoy usando uno de 2 milímetros de grosor, con un ganchito de 3 milímetros. Este es Hilasa Sinfonía y es algodón mercerizado. Puedes utilizar el hilo que tú gustes y de ahí depende del grosor de tu hilo y de tu gancho, va a depender cuántas vueltas o puntos vas a hacer. Yo te voy a ir explicando las copas con medidas. Todas las copas van a iniciar igual. Tomamos nuestro hilo y vamos a hacer como un anillo mágico. Lo agarramos con 2 dedos, damos vuelta y por aquí vamos a sacar nuestro gancho. Vamos a hacer 2 cadenitas aquí para iniciar, así normal, 2 cadenitas, tomamos lazada y sobre estas hebritas, estas dos, vamos a hacer 7 puntos altos, así puntos normales que sean 7, llevamos 1, las 2 cadenitas no cuentan, serían 2, 3 hasta que tengas 7. Una vez que ya tengas los 7 puntitos, vas a jalar esta hebrita para cerrar y vamos a continuar tejiendo aquí. Hacemos una cadena, vamos a girar y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Vas a hacer 7 puntos bajos. Una vez que ya tengas tus 7 puntos bajos, vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar, tomamos lazada y aquí en este primer punto, en esas 2 hebritas, ahí vamos a hacer un punto alto. Ahora en el punto que sigue lo vamos a tomar en relieve y vamos a hacer al mismo tiempo un aumento triple. Tomamos lazada, nos vamos hasta acá abajo, separamos nuestro primer punto, serían estas 2 hebritas y el primer punto, este no, en el segundo lo vamos a tomar así por la parte, que el punto quede por arriba y nuestro gancho pasa por la parte de abajo. Esto es en el segundo punto. Perdón, pero aquí vamos a tomar doble lazada porque es nuestro relieve. Así, 2 vueltas, tomamos el punto, sacamos por 2 y por las últimas 2. Tomamos lazada normal para hacer el aumento triple sobre este mismo punto, acá en las hebritas, en el punto bajo. Ahí vamos a hacer un punto alto, volvemos a tomar doble lazada, llevamos 2 en un mismo punto. Para hacer el tercero, de nuevo lo vamos a tomar el mismo, en relieve. Igual, por ahí vas a pasar otra vez tu gancho así. Sacamos 1, 2 y 3. Y con esto ya tendríamos nuestro aumento triple en el segundo punto de los 7 que hicimos. Tomamos lazada, pasamos al punto que sigue, que sería este. Lo hacemos punto alto normal. Tomamos doble lazada para hacer el punto en relieve, que de nuevo va a ser aumento triple. Acá abajo este punto va sobre este de aquí que sigue, entonces nuestro siguiente aumento triple iría en el punto de acá, este punto. Sacamos 2, luego 2 y luego 2, tomamos lazada de nuevo en ese mismo punto, acá arriba, vamos a hacer punto alto,
tomamos doble lazada y sobre ese mismo punto vamos a hacer el otro relieve. Esto es para el aumento triple. Del aumento triple, 2 son en punto relieve y el de en medio solo es sobre el puntito. Y así queda de nuevo otro aumento triple. Tomamos lazada normal y tejemos el que sigue, sería este de aquí. Lo tejemos normal. Tomamos doble lazada, vamos al punto que sigue, que sería este de acá abajo. Nos saltamos este que tejimos normal y en este lo tomamos en relieve y hacemos aquí en este un último aumento triple. El siguiente lo tejemos ahí sobre ese mismo en las 2 hebritas de acá arriba y de nuevo doble lazada y otra vez sobre este hacemos relieve. Y para terminar hacemos un punto alto en este último punto que nos queda, sería este de aquí. Aquí hacemos un punto alto y así es como queda. Esta es la primera vuelta para todas las tallas. Tenemos 7 puntos abajo, tenemos uno normal, en el segundo aumento triple, el tercero es normal, el cuarto es aumento triple, el quinto es normal, el sexto es aumento triple y el séptimo es normal. Así los tejemos. Hicimos aumento triple 1, 2, 3 veces. De los 7 puntos nos van a aumentar 2 aquí, serían 9, 2 aquí serían 11 y 2 aquí serían 13. Hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, serían 13 puntos bajos. Con los aumentos que hicimos, esta vuelta nos queda de 13. Terminando nuestra vuelta de 13 puntos, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a continuar tejiendo. Estos 3 aumentos triples solo van a ser al principio para todas las tallas. En adelante vamos a ir haciendo aumento triple aquí en medio y aumento doble en esta orilla y en esta otra orilla. Para iniciar nuestro aumento doble en la orilla tenemos las 2 cadenitas normal. Ahí vamos a hacer el primer punto alto. Tomamos doble lazada y nos vamos a regresar acá abajo donde tenemos en la orilla, donde tenemos nuestro primer punto alto normal. Tenemos las 2 cadenitas y el punto alto. Vamos a dejar las 2 cadenitas de lado y vamos a tomar ese primer punto alto, así. Sacamos 2, 2 y 2 y este sería nuestro aumento, el primer punto y el relieve. Tomamos lazada y el punto que sigue, que sería el relieve este normal, que sigue aquí, ese lo vamos a tejer normal, punto alto, doble lazada, vamos a pasar al que sigue. El que sigue sería este de aquí en medio, ese lo vamos a tomar en relieve. El que sigue lo vamos a tomar normal, sería este de aquí y sería este puntito de acá. Cuando tejemos normal, así los puntos, por acá atrás vamos a hacer un punto alto normal y el siguiente se queda aquí sin tejer porque es el que tomamos en relieve. El siguiente ya lo tejemos, tomamos doble lazada, el siguiente lo vamos a hacer en relieve. Por lo tanto, las 2 hebritas aquí atrás se quedan sin tejer. El siguiente ya tomamos lazada y lo tomamos normal. Así es cuando se teje normal. Acá como hicimos el aumento, por eso tenemos un punto alto y casi sobre ese mismo tenemos el relieve. Llegamos a la parte del medio, este puntito de aquí se ve como una V y este del medio es, ahí vamos a hacer otro aumento triple. Tomamos doble lazada, tomamos nuestro punto normal como si fuéramos a hacer el relieve normal y para el aumento triple tomamos lazada normal y ese punto, ese de ahí lo vamos a tejer como punto alto, doble lazada y ahí mismo sobre ese vamos a hacer otro relieve.
y así es nuestro aumento triple en la parte del medio. De aquí continuamos normal sobre este, hacemos el punto alto, doble lazada sobre el que sigue, hacemos el relieve, lazada normal sobre el que sigue, que es este de aquí, hacemos el punto alto, doble lazada y sobre el que sigue el relieve, lazada normal sobre el que sigue, el punto alto, y como ya nos queda solo uno, pero vamos a hacer aumento al igual que acá, entonces vamos a tomar doble lazada y para los aumentos acá al final vamos a tomar este último puntito en relieve y después vamos a cerrar con un punto alto ahí mismo en ese puntito en las dos hebritas de acá. Acá atrás se ven las dos hebritas, ahí. Así finalizamos con punto alto. Y con eso tenemos también nuestro aumento acá, aumento en esta orilla y aumento triple en medio. Y estas vueltas van a ser repetitivas dependiendo de la talla, esa es la cantidad de vueltas que vas a hacer. También en cada vuelta, como aumentamos uno aquí, otro acá, 2 y el triple acá, sería que aumentamos otros 2 puntos. En total aumentamos 4 puntos. Teníamos 13 en la vuelta anterior, hacemos una cadena, giramos y ahora aquí vamos a hacer 17 puntos bajos porque van a aumentar 4. Y en cada vuelta ya en adelante te van a ir aumentando 4 puntos. Cada que hagas tus puntos bajos van a ser 4 más. La anterior fueron 13, en esta van a ser 17. Y una vez que hagas tus 17 vamos a continuar con otra vuelta, 2 cadenas, giramos y de nuevo aumento al inicio, aumento al final y aumento triple en medio. Para el aumento al inicio recuerda haces tus 2 cadenas, ahí mismo haces tu punto alto, tomas doble lazada, te regresas aquí abajo, saltas las 2 cadenitas y agarras ese primer punto en relieve. El siguiente, que sería este de aquí que está en relieve, lo tejemos normal. Y ahora tejemos uno y uno normales hasta llegar a la mitad. En relieve el que sigue normal, otro relieve, otro normal, otro más en relieve, uno más normal, y ahora sí, vamos justo a la mitad. Aquí vamos a hacer nuestro aumento triple. Primero un relieve, después uno normal en ese mismo punto, serían estas hebritas, queda justo detrás. Después otro relieve sobre ese mismo. Así otro relieve más. Y con eso quedaría nuestro aumento triple en esta partecita de aquí. Tomamos lazada y continuamos normal. El punto que sigue es normal. El que sigue acá es un relieve. El que sigue aquí es normal. El de acá otro relieve. Normal. Un relieve más. Otro normal. Y toca el aumento al final de la vuelta. Para el aumento, doble lazada y vas a tomar este último punto en relieve, lazada normal y tomas ese mismo punto, pero sus 2 hebritas de acá, estas dos, y las haces un punto normal.
y con eso tenemos nuestro aumento final. Ahora teníamos 17 puntos en la vuelta anterior, más 4, 1, 2, 3 y 4 que se aumentan. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a hacer 21 puntos bajos en esta vuelta. Ya que hagas tu vuelta de puntos bajos, vamos por otra vuelta, 2 cadenas para iniciar, de nuevo aumento al inicio, aumento al final y aumento triple en medio. Hacemos nuestro primer punto alto, doble lazada. Para nuestro aumento vamos a hacer nuestro primer punto en esta de aquí. Este primer puntito saltándonos solo las 2 cadenitas. Ese lo agarramos en relieve. Con eso ya queda nuestro aumento y seguimos este normal, el que sigue relieve, y así continuamos tejiendo uno y uno hasta llegar en medio, que vamos a hacer el aumento triple. Ya que llegamos a la mitad tejiendo uno y uno, vamos a iniciar nuestro aumento triple. Tomamos doble lazada, toca el relieve, lo vamos a hacer normal aquí donde está en medio. Así nuestro primer punto, tomamos lazada, tomamos ese mismo punto de aquí, tomamos doble lazada y de nuevo el mismo punto en relieve. Y con eso queda nuestro aumento, nuestros 3 puntos en la parte del medio. Tejemos normal hasta llegar a nuestro último aumento acá en esta orilla. Casi para finalizar, para hacer nuestro aumento, este punto en relieve lo tejemos normal, tomamos doble lazada, agarramos nuestro último puntito de acá, esta orilla, la tomamos en relieve, tomamos lazada normal y aquí en estas 2 hebritas, ahí vamos a hacer nuestro último punto alto. Y con esto queda nuestro aumento en esta orilla. Ahora vamos a aumentar otros 4 puntos bajos con estos aumentos que hicimos. Teníamos 21 la vuelta anterior, ahora vamos a hacer 25. Para esta vuelta serían 25 puntos bajos hasta llegar a esta orilla. Una vez que ya tengas tus 25 puntos, vamos a hacer 2 cadenas, giramos y vamos a hacer una vuelta más. Para la copa chica todavía nos vamos a hacer otra vuelta más, donde vamos a hacer aumento aquí, aumento en medio y aumento acá en esta orilla. Una vez que llegas toda la vuelta, vas a aumentar otros 4 puntos, por lo tanto aquí te va a quedar de 29 puntos. Y este sería el tamaño de los aumentos, solo de los aumentos, para la copa chica. De aquí solo vamos a hacer 2 vueltas más, ya sin aumentos. Para la copa chica tenemos la primera vuelta de aumentos, donde fueron 3 triples, después 4 vueltas con aumento solo en medio y en las orillas. Ve, aquí está la primera, después 1, 2, 3 y 4. Esto es para la talla chica. Y en medidas, así como queda curviadita, nos mide como 13 centímetros y de altura nos mide 8 centímetros. Si tú tienes otro hilo, no sé si está más grueso, con estas vueltas esto te va a quedar más grande, sería ya casi para una talla mediana. O si tienes uno más delgadito, con estas vueltas esto te va a quedar todavía más chiquito, vas a tener que hacer más vueltas hasta que te dé estas medidas de la talla chica. Para continuar con la talla chica, tenemos nuestras 5 vueltas de aumentos, una de 3 aumentos triples y las otras 4. Vamos a hacer 2 vueltas más y estas las vamos a hacer normales sin aumento. Hacemos las 2 cadenas, tomamos lazada, hacemos nuestro primer punto ahí. Como esta vuelta ya no va a llevar aumento, aquí donde hacemos nuestro primer punto, el siguiente que sigue es un relieve, entonces tocaría punto normal
entonces vamos a tejer 2 normales juntos, 1 y 2. Esto es porque aquí ya no estamos haciendo aumento, porque ya completamos nuestra talla chica. De esos 2 ya vamos a tejer ahora sí un relieve en este que sigue. Y después del relieve uno normal, y así nos vamos a ir, uno en relieve normal, todo hasta esta orilla. Igual aquí cuando llegues en medio es normal, relieve y normal, ya no vamos a hacer aumento, lo vamos a tejer normal hasta esta orilla. Una vez que llegas al final de la vuelta, como en esta ya no hay aumento, así se ve, miren, la parte del medio sin aumento ni nada. Acá hicimos 2 puntos normales para poder iniciar porque ya no iba a haber aumento. Acá al final tenemos el normal y como nos queda uno nada más, igual se va a tejer normal porque ya no hay aumentos. Hacemos una cadena y nos habíamos quedado en 29 puntos. Como esta vuelta no tuvo aumento, igual vamos a tejer los 29 puntos bajos de regreso hasta esta orilla. Una vez que ya tengas tus puntos bajos, vamos a hacer otra vuelta más, igual sin aumentos. Hacemos 2 cadenitas, tejemos el primer punto, y como acá tenemos 2 normales, el que sigue acá sería en relieve, tomamos doble lazada y ahora sí tomamos este segundo en relieve para poder completar nuestro punto. Así, como los relieves van uno y uno, entonces aquí sí se puede hacer el punto normal y el relieve, aunque no tenga aumento, porque aquí estamos dejando nuestro puntito de la orilla. Y tejemos normal, otra vez uno normal, uno en relieve, sin ningún aumento ni nada. Así va a ir toda esta vuelta normal hasta esta orilla y de regreso otra vez con 29 puntos bajos. Ya que completas tu segunda vuelta, así es como se ve la copa, y para una talla chica hasta aquí la dejamos. Si tú sientes que la necesitas un poquito más arriba, puedes hacer 1 o 2 vueltas más. Aquí ya sin aumento ni nada, es para agrandarlo acá hacia arriba. Ya para terminar solo vamos a rodear todo con punto bajo. Vamos a hacer una cadena y para hacer todo en la copa al derecho vamos a regresar con punto bajo toda esta parte y después por aquí. Cuando regresamos con los 29 puntos, llegamos a la esquinita, vamos a hacer una cadenita y ahora vamos a tejer sobre este punto, ahí nuestro primer punto bajo, aquí en este otro huequito que sigue, y después sobre esta, la que está más grande, después el que sigue, que sería este de aquí, nos vamos a ir 1, 2, y en el huequito que se ve más grande, un tercero. Así, uno aquí, uno de este lado y en este otro. Y así nos vamos tejiendo uno de este lado, uno del otro, y en donde se ve más amplio, uno más. Serían como 2 puntos en las intersecciones y un punto más en donde se ve más amplio. Todo lo vamos a rodear por aquí, por abajo y por este lado hasta que llegues acá arriba. Una vez que ya rodeas todo, cuando llegas a tu último punto, cortas la hebra, por aquí jalas y vamos a cerrar en estas hebritas de aquí. Es nuestro primer punto, vas a meter tu gancho hacia ti y por ahí vamos a sacar nuestra hebrita. Y después acá por donde habíamos finalizado, en este de aquí, pasas tu gancho hacia arriba por en medio del puntito y por ahí jalamos la hebrita. Y así nos queda cerrado como si fuera otro punto más. Con las vueltas que tienes aquí tenemos los 24 puntos, la cadena, de nuevo por aquí son 24, perdón, aquí 29, la cadenita por aquí son 24 puntos, 1
aquí en la parte de en medio y de este lado otros 24. Y ya lo que cerramos. Y así queda la copa chica. Y de medidas nos da 14 centímetros de ancho con todo y la última vuelta que hicimos. Y hacia arriba nos da como 11 y medio. 11 centímetros más o menos. Ya tú puedes completar las vueltas que necesites para que te dé esta medida para una talla chica. Para hacer la talla mediana vas a repetir el mismo proceso, todo lo que hicimos al inicio. Aquí en la copa chica tenemos 5 vueltas de aumento. La primera es de 3 aumentos, después 2, 3, 4 y 5. 5 vueltas con aumentos y después otras 2 ya normales. Eso es para la talla chica. Para la mediana vas a volver a tejer exactamente lo mismo. Llevamos aquí 5, 1, 2, 3, 4, 5. Para la mediana vamos a hacer una más. Igual va a ser con aumento. Iniciamos normal. Hacemos nuestro primer aumento. Y vas a continuar tejiendo esta otra vuelta igual con aumento. Y como aquí al igual que en la talla chica vamos a tener nuestros 29 puntos, al hacer la otra vuelta y regresar con punto bajo vas a tener un total de 33 puntos para una talla mediana. Una vez que ya tengas tus 6 vueltas para talla mediana, de ancho mide como 14 centímetros, unos milímetros más, y de altura todavía no son 10 centímetros, son 9 y medio. Ya que tengas estas medidas en tu talla mediana, vamos a tejer sin aumento. En la talla chica recuerda que hicimos 2 vueltas hacia arriba. Aquí en la talla mediana vamos a hacer 3 vueltas sin aumento. Recuerda que para hacer esas vueltas al iniciar, como va a ser sin aumento, hacemos nuestras 2 cadenas y hacemos un primer punto alto. Y el que sigue también sería punto alto porque el de la vuelta anterior es relieve. Entonces, como ya no vamos a hacer aumento, el que sigue igual sería punto alto normal. El que sigue ahora sí sería el relieve. Tomamos desde acá abajo. Y el que sigue punto normal y relieve, y así te vas toda la vuelta y terminas igual con 2 puntos normales. Haces las 3 vueltas, así normal sin aumento. Una vez que ya terminas tus 3 vueltas sin aumento, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 con aumento, 1, 2 y 3. Ahora sí vamos a regresar con punto bajo y rodear toda esta parte con punto bajo igual que en la talla chica. Y una vez que ya terminas de rodear todo con punto bajo, aquí en nuestra copa chica de este lado teníamos 24 puntos, el de en medio y otros 24 y los 29 de arriba. Acá tenemos 33 arriba, 30 de este lado, el de en medio y 30 de este otro lado. Cuando terminamos vamos a cortar, vamos a jalar y vamos a cerrar igual que en la copa chica. En el primer puntito que tenemos de la vuelta de arriba, por ahí vamos a pasar el gancho por estas 2 hebritas hacia ti. Así por las dos, por ahí vamos a jalar nuestra hebra. Y ya que la jalemos por ahí, acá donde teníamos nuestro punto, en este último, por ahí vamos a sacar por en medio del puntito hacia arriba. Así hacia arriba, y por ahí jalamos nuestra hebrita. Y al acomodarla, se ve así cerradito. Y esta es la talla mediana.
De ancho nos mide como 17 centímetros y de altura son 13 centímetros. Ahora, para hacer la copa grande vas a repetir exactamente lo mismo desde el principio, solo que aquí teníamos 6 vueltas con aumento. En una copa grande vamos a tener 7. Ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y también vas a hacer 3 vueltas, 2 y 3, sin aumento. Haces tu vuelta normal hacia acá y después rodeas de punto bajo. En esta vamos a llegar hasta los 37 puntos arriba. En la mediana llegamos a los 33 y en la chica solo a los 29. Por un lado, cuando vamos a rodear esta copa, son 33 puntos, el puntito del medio y otros 33 por este lado. Y vamos a cerrar de la misma forma. Y es básicamente lo mismo cada que estés haciendo las copas. Ve tus vueltas, 1, 2, 3, 4, 5 y 2 normales. Para la mediana, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1, 2 y 3 normales. Y para la grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 1, 2 y 3 normales. Aquí tú puedes adaptarlas dependiendo del hilo que tú tengas, qué tan grande te esté quedando. Te doy las medidas de la talla grande. En la grande, cuando llegamos a nuestra vuelta número 7 de aumentos, tiene 17 centímetros y medio y de alto nos va a dar 9 centímetros y medio. Ya completa toda la copa, la grande, de alto nos da 14 centímetros, 14 y de ancho nos da 18 centímetros. Puedes adaptarla a lo que tú necesites o puedes ir midiendo. Inicias tejiendo normal y vas midiendo para que veas cuántas vueltas necesitas. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado estas copas por talla. En el siguiente video les voy a explicar cómo unirlas en un top. Por ahora espero que esto les sirva para que tengan la talla que ustedes necesitan. Les agradezco mucho que hayan visto mi video el día de hoy. Y las invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video y mucho menos el siguiente top cuando les enseño a unir estas copas. Nos vemos en otro tutorial.